Hola, ahora vamos a ver algunas características del reino de las plantas, también conocido como reino vegetal o reino Plantae, que está dentro del dominio Eukarya. Una de las principales características que tienen las plantas, en su mayoría, es que son verdes y eso es debido a que poseen un pigmento llamado clorofila que permite realizar la fotosíntesis. Es por eso que todas las plantas son autótrofas. Ahora bien, podrían estar pensando en las plantas carnívoras, pero estas también son autótrofas y hacen fotosíntesis, solamente que obtienen nutrientes a partir de la descomposición de algunos insectos como moscas. Otras preguntas que nos pueden surgir en cuanto a las plantas es si es que todas las plantas tienen flores y si todas las plantas tienen hojas. Pueden tomarse unos minutos para pensarlo. La realidad es que estas dos características, las hojas y las flores, quizás es más obvio con las flores, no son comunes para todas las plantas. Estas características aparecieron a lo largo de la historia de la vida en distintos momentos y por lo tanto no todas las plantas tienen hojas y no todas las plantas tienen flores. Así que vamos a ir viendo cómo ocurrió esto. En primer lugar, si vemos la clasificación filogenética de las plantas, que es la clasificación por parentesco, vamos a ver que hay distintos grupos y que dentro de esos grupos también los podemos clasificar, por ejemplo, de acuerdo a características que tienen y no tienen, que son características que fueron apareciendo en el tiempo. Por un lado vamos a ver que hay plantas no vasculares y plantas vasculares y vamos a ver qué significa, y por otro lado también hay plantas con semillas y plantas sin semillas. Este modelo también presenta que el precursor de las plantas que conocemos hoy fue una alga verde que obviamente hacía fotosíntesis. Las primeras plantas que aparecieron fueron las plantas no vasculares. Eso significa que no tienen lo que se conoce como tejido vascular, es decir, en un sistema que transporte agua y nutrientes a lo largo de toda la planta. Por lo tanto, estas plantas se caracterizan por no tener ni hojas, ni tallo, ni raíz. Suelen ser plantas pequeñas que viven en lugares húmedos de forma tal de que puedan estar muy cerca de las superficies húmedas para absorber tanto agua como nutrientes. Un grupo de estas plantas se llaman briófitas y las más conocidas, por ejemplo, dentro de esta clasificación son los musgos. Luego, en la historia de la vida, apareció una característica nueva que fue el tejido vascular. Es un sistema de conducción interno, como conté antes, que permite todo el transporte de agua y de nutrientes. Esta adaptación es la principal que permite a la planta vivir en un medio terrestre. Las primeras plantas que surgieron fueron acuáticas. Por lo tanto, esto fue un elemento clave para que las plantas puedan conquistar todo lo que es el medio ambiente terrestre. De este grupo, las principales son los helechos, que son plantas que no tienen semilla, y que se caracterizan por tener este tejido vascular que tanto conocemos y caracterizamos a las plantas, que es una raíz, que es la encargada de absorber los nutrientes y el agua de la tierra, un tallo que se encarga de conducir todos esos nutrientes absorbidos y las hojas. La aparición de este tejido vascular permitió que las plantas puedan empezar a crecer cada vez más altos, ya que había un sistema de conducción que permitía enviar todo el agua y nutrientes cada vez más arriba. Luego aparecieron las semillas, que es también una adquisición nueva evolutiva de algunas plantas. La semilla es una estructura que permite a las plantas proteger al embrión y permite evitar su desescación. Adentro de la semilla hay los nutrientes necesarios para que esa pequeña plántula crezca, pero por otro lado también tiene forma de detectar si donde cayó es un ambiente propicio para que pueda crecer la planta. Es decir, si esa semilla cae en un ambiente donde no hay mucha agua o no hay nutrientes, entonces no va a crecer hasta que detecte que los haya. Esas plantas que tienen semilla se conocen como gimnospermas. Luego están la última característica, que es la más novedosa, que son las flores y los frutos. Esta característica es que las flores es una estructura reproductiva de la planta que permite justamente que haya más variabilidad de plantas, mayor variabilidad genética, y eso permite una mejor adaptación de la planta al ambiente. Aquellas plantas que tienen flores y frutos se conocen como angiospermas. Por otro lado, el fruto es
una estructura que surge a partir de la flor. Y ahora vamos a ver un poco de cómo es ese cambio que se da. La flor que es fecundada, luego, si todo sigue bien, empieza a transformarse en lo que conocemos como fruto, que tiene como función, por un lado, proteger a la semilla y por otro lado también tiene como objetivo su expansión, ya que algunos frutos, al ser comidos por animales, permiten que la semilla pase por todo el tracto digestivo y luego esté fecada con la materia fecal del animal. Por lo tanto, tiene como un ambiente chiquitito, que es la materia fecal, en donde puede absorber nutrientes, ¿sí? Como un abono. Además de que el animal camina y por lo tanto la semilla es transportada a un lugar más distante. Uno de los objetivos de las plantas es abarcar todo el espacio posible. Entonces, las plantas que tienen tejido vascular, es decir, raíz, tallo y hojas, y que tienen semillas, hoy en día se dividen en dos grandes grupos, que son las gimnospermas, que son por ejemplo los pinos, y las angiospermas, que son todas aquellas plantas que conocemos que tienen flores. Estas plantas hoy en día son las que más abundan, mientras que de los otros grupos solo quedan pocas especies actuales. En resumen, todo lo que vimos podría sintetizarse en este cuadrito, en donde vemos primero el ancestro de las plantas, que surgieron las briófitas, que eran plantas pequeñas que vivían en lugares húmedos, que no tenían un sistema de conducción, es decir, un tejido vascular. Luego aparece este tejido vascular y uno de los grupos que más representa a estas plantas son los helechos. Luego aparece una nueva adaptación que son las semillas y ahí tenemos a las gimnospermas. Y luego aparecen las flores y los frutos, dando lugar a las angiospermas.